Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos sobre la pandemia y lo que trajo con ella. Vamos para hablar sobre el cómo surgió la pandemia. Bueno, la pandemia surgió en un mercado chino de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Los brotes empezaron a surgir desde diciembre del 2019, aunque se dice que ya desde octubre habían unos brotes. Desde su fecha oficial de surgimiento, diciembre, se empezó a propagar muy rápidamente. Ya a cabo de febrero se dan más casos de COVID y es desde aquí cuando empieza a afectar la economía mundial. Al igual, ya saliendo del tema, empieza la llamada guerra del petróleo, donde el barril casi llega al precio del 2002 y empieza una guerra del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. En marzo se declara pandemia mundial y con epicentro en China, Italia y España, y empieza a llegar a Latinoamérica. En Chile se registra una gran actividad sobre manifestaciones y lograr protestas por la desigualdad socioeconómica. Bueno, y así es el reconteo de las situaciones que han ido sucediendo en este 2020 y con relación a la pandemia y que han estado afectando a la economía. Entrando más en detalle, una de las situaciones que podemos decir que más afectó a la economía fue la caída del precio del petróleo, el cual llegó casi al mismo precio del 2002. El precio del petróleo se desploma en todo el mundo en el marco de una guerra entre países petroleros desatada por la epidemia del coronavirus. El barril de referencia se desplomó el viernes en Estados Unidos más de un 10% y un 9% el barril Brent en Londres, hasta los $45, precio sin parangón en los últimos 4 años. Las bolsas del sureste asiático se han teñido este lunes a la apertura de rojo, un color que amenaza al resto de los parques mundiales. La ralentización económica provocada por la epidemia del COVID-19 ha hecho que el precio del crudo se reduzca un 30% en lo que va de 2020. El poder del petróleo no solo es energético, sino económico. Es el negocio más rentable en el mundo, incluso si está en quiebra. Cada proceso requiere internamente una serie de elementos importantes. Algunos países pueden invertir entre 30 y 60 dólares americanos por cada barril. Bueno, pues en la gráfica vemos el precio del petróleo en el paso del tiempo, desde aproximadamente 2004 a 2020, y vemos cómo a inicios de 2020 se desplomó y prácticamente es una desplomada que no se había visto. Vemos la crisis económica que está viviendo el mundo entero no es una crisis más, como las muchas que se han enfrentado en el pasado. No resultó del estallido de una burbuja especulativa, como ocurrió en octubre de 1929 en Estados Unidos, ni de la excesiva acumulación de deuda por parte de los gobiernos, las empresas, los bancos y las personas, como sucedió en Colombia a principios de los 80 y a finales de los 90 del siglo XX. Es una crisis universal, súbita, producto de una pandemia que nos afecta a todos los terrícolas e impacta tanto la producción como la demanda mundial y desde luego local. Más grave como lo notan analistas extranjeros serios, que la crisis financiera internacional de 2008 a 2009 y de algunas maneras similares por su posible consecuencia sobre la pobreza y el desempleo a la de los años 30 del siglo pasado. Pero bueno, eso lo enfrentamos en los 80, en la crisis del final de siglo, y más recientemente cuando se desplomó el precio internacional del petróleo en 2014. El peso se devaluó a las malas cuando la tasa de cambio era administrada
a las buenas, como sucedió en 2015 y como pasa ahora, cuando la tasa flota libremente. Vemos este otro gráfico, el cual lo podemos asociar un poco en relación con la caída del precio del petróleo, y es que vemos que ha tenido altos y bajos, pero que también tuvo un desplome muy grande, y lo asociamos en el desplome del precio del petróleo de este año y de cómo ha intentado recuperarse. Dejando atrás la guerra del petróleo, la pandemia azotó al mundo, puesto que al confinar a las personas en sus casas y cerrar empresas afectó a todos. Así, cuando China cerró sus puertas y su producción masiva, afectó a la economía, puesto que esta es una de las industrias del mundo. China cierra otras 2 ciudades cerca de Wuhan para contener el coronavirus, mientras los aeropuertos europeos han intensificado los controles de las personas que llegan a China. 18 millones de personas están en cuarentena después de que la ciudad china de Huanggang, cercana al epicentro del brote de neumonía vírica, y el municipio de Ezhou anunciaran la suspensión de todo el transporte para evitar que se propague el virus, como también se cerró Wuhan hace horas. Varias aerolíneas del sudeste asiático también han cancelado sus vuelos a Wuhan, mientras China asegura que informará de la situación. Al igual, al estar encerrados en casa, afecta directamente a la demanda de bienes y servicios, y es en donde dejamos de comprar cosas innecesarias y empezamos a tener una mentalidad de supervivencia y no de consumo. Es posible que después de todo lo de la pandemia, el gobierno sea consciente de lo que en realidad necesitan las personas, pero, por otro lado, la recuperación de la economía va a ser dura para el mundo y para nosotros, y es que al intentar recuperar y mejorar la economía del mundo vamos a contaminar y quedaremos en una situación peor, donde el cambio climático sea más notable y peor. Se le realizó una encuesta a 15 personas donde la pregunta era: ¿considera usted que al día de hoy la economía del mundo está en recesión y que podría empeorar? Aquí vemos los datos donde vemos cómo de las 15 personas, 9 dijeron que sí y 6 que no. Al igual podemos concluir que de las 15 personas, el 4% del 10% está en desacuerdo y que el 6% está en acuerdo. Bueno, ¿cómo consideran ustedes que afecta el coronavirus en la economía? Claro, lo afecta, berracamente lo afecta porque, vea, debido al temor a no quedar contagiados, unos se encierran y se aíslan del resto del mundo, entonces no pueden ir a trabajar. Al no poder ir a trabajar no van a tener plata con que pagar, por ejemplo, los que pagamos arrendo, los que tenemos deudas en los bancos, los que debemos en la tienda, los que deben algo, todo tipo de deudas pequeñitas por ahí, los que tienen microcréditos, por ejemplo, que ni Iván Botero Gómez debemos la nevera cuotas, no va a tener plata de dónde pagar esas cuotas, no va a haber plata con que pagar el arrendo. Al yo no pagar el arrendo, el dueño de la casa tampoco va a poder tener plata para él tener sus gastos. El que me fió la nevera a mí tampoco va a tener que recoger la plata para él poner a funcionar el negocio. Otras deudas, por ejemplo, la de los bancos. Los bancos sí no lo afecta tanto porque ellos tienen demasiada plata y tienen como, fuera de eso el gobierno nos está auxiliando, los bancos son los que menos se afectan, pero el pueblo en general, nosotros que somos la gente de a pie, los que trabajamos y vivimos en la parte baja de la cadena del pueblo, nosotros llevamos más del bulto porque no tenemos cómo ver la plata para pagar nuestras cosas, nuestras deudas. ¿Qué opina usted? Pues la economía se ve afectada
a medida que la cuarentena, o sea, no tanto por el coronavirus, sino por las medidas que toma el gobierno, las cuarentenas, el tipo de ayudas que hay, ¿sí me entiende? O sea, es todo eso. Por ejemplo, al detenerse el tráfico de personas, o sea, el pasar de las personas en las calles. Al detenerse eso, se detiene el flujo de dinero, que Ajá. es lo que mueve la economía. Entonces, si no hay un flujo, por lo menos podríamos llamarlo de caja, que es un flujo principal de empresas, la empresa va a dejar de recibir cosas. Pero, o sea, no toda la economía se ve afectada. Hay una economía, por lo menos yo en clases en la universidad estuvimos analizando eso, y hay una economía que no se detiene, y es la economía que no depende del cliente diario, o sea, de la calle. Por ejemplo, lo que es Mercado Libre, eBay, todo este tipo de empresas no se detienen. De hecho, han incrementado sus ventas, posiblemente su capital. Pero en cambio, por ejemplo, el restaurante que tiene que pagar un arriendo, que tiene que pagar unos servicios, que tiene que pagar unos empleados, los cuales no están trabajando porque no se puede abrir, ese tipo de comercio sí está cerrado. Entonces es donde uno empieza como a ver cómo el COVID-19 empieza a afectar la sociedad, y cómo la sociedad se va a tener que adaptar a esto, y la economía luego tiene que cambiar. Se ve como un fallo en el sistema. Ya para finalizar, como lo decía uno de mis entrevistados, al final vamos a tener que subsistir con el virus hasta que se le halle una cura, o por lo menos algo con lo que lo podamos contener. Bueno, espero el video haya sido de su agrado y que por supuesto hayas aprendido algo. No olvides suscribirte y darle manito arriba. Hasta la próxima.